Fue el final que nadie quiso. Raúl González Blanco firmó un contrato vitalicio en 2008 y parecía destinado a terminar sus días como futbolista con la camiseta del Real Madrid. Después de todo, ese era el acuerdo, pero la historia cambió y cuando lo hizo, no hubo final feliz. Raúl se marchó en el verano de 2010. Por aquella época, el delantero seguía siendo un emblema blanco, pero el capitán no se sentía con fuerzas de continuar en el Real Madrid. Hizo las maletas y con el corazón en un puño, se marchó para recalar en el Schalke. Su última temporada en España la pasó al lado de Cristiano Ronaldo, quien respetó en todo momento el número 7, y con la confianza otorgada por Manuel Pellegrini, que definió al delantero como titular indiscutible. Pero eso no fue del todo cierto. Raúl solo fue titular en 13 partidos de la temporada 2009-2010, y la mayoría de ellos fue al comienzo de la misma. Su andadura en el Real Madrid terminó como empezó, en la Romareda. Raúl debutó con el equipo blanco en Zaragoza a los 17 años y acabó su periplo merengue en el mismo estadio, marcando un gol cuando esperaba ser sustituido tras lesionarse. José Mourinho reemplazó a Manuel Pellegrini en el banquillo del Santiago Bernabéu ese mismo verano y tuvo un encuentro con Raúl en su primer día como técnico madridista. Mourinho argumentó ante los medios que Raúl era parte de la historia del Real Madrid y había que respetarlo. El portugués tenía la esperanza de convencer al delantero para quedarse y darle un rol similar al de Marco Materazzi durante su último año en su etapa en el Inter de Milán. Pero Raúl quería más. Idolatrado por tanto tiempo, algunos sectores del Santiago Bernabéu comenzaban a criticar y a poner en duda al delantero. Lo que le había pasado a la mayoría de las estrellas del Real Madrid en el pasado, le estaba sucediendo ahora a Raúl, y eso rompió su corazón. Esto unido a que la relación del capitán con su presidente Florentino Pérez nunca fue del todo buena. El mítico 7 temía que sus minutos en el campo se vieran reducidos con la llegada del nuevo técnico al banquillo. Durante 16 años, Raúl González tuvo que aguantar una enorme presión en Madrid y había intentado todo para mantenerse en forma, incluyendo baños de hielo o dormir en cámaras hipóxicas para simular las condiciones de descansar en altitud, pero se encontraba cansado y estaba dispuesto a dedicar más tiempo a su esposa Mamen Sanz y a sus 5 hijos. Raúl no tuvo más remedio que decir adiós al club que amaba y recuperar la ilusión por jugar en otro país. El 26 de julio de 2010, el capitán puso punto y final a su trayectoria en el Real Madrid. En su despedida en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, Raúl no pudo evitar emocionarse en el día más difícil de su carrera, donde quiso agradecer a todos los estamentos del club con los que convivió en las últimas 16 temporadas. Algunos de los clubes más grandes de Europa se interesaron en él, pero Raúl tomó una decisión irrevocable: marcharse a Schalke, asegurando que fueron los que mostraron más interés en él. El delantero buscó consejo en varios de sus excompañeros de selección, como Pep Guardiola o Fernando Hierro. Pep había dejado Barcelona en una situación similar para recalar en el Brescia en 2001, mientras el central se trasladó a Qatar en 2003 y al Bolton un año más tarde. Sitios más pequeños, menos presión y vida feliz. Raúl optó por algo similar. Ironías de la vida. José Mourinho pidió un delantero en su primera temporada, ya que Karim Benzema no terminaba de marcar y Gonzalo Higuaín cayó lesionado. Como Raúl ya no estaba, el equipo blanco trajo a Emmanuel Adebayor como cedido y terminó ganando el trofeo que el excapitán del Real Madrid nunca consiguió: la Copa del Rey. El 22 de agosto de 2013, 3 años después de su despedida entre lágrimas, Raúl González regresó al Santiago Bernabéu para disputar la 35ª edición del trofeo y recibir el homenaje de la que fue su afición, la del Real Madrid. El mítico delantero disputó media parte con el Al-Sadd de Qatar y la segunda mitad con su querido Madrid. Demostró que, incluso a los 36 años, todavía tenía mucho fútbol en sus piernas, anotando el primer gol y pudiendo hacer muchos más. El estadio se puso a sus pies, los aficionados lo habían perdido y quizás esa fue la mejor manera de reconciliarse. En cualquier caso, Raúl siempre estará asociado a los corazones de todos los madridistas.